Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia aquí esta tarde. Hoy nos convoca dentro de la Semana de la Ciencia la visita de otro personaje fundamental para el desarrollo de esta rama del saber, de esta parcela del saber. Por aquí ha desfilado Ortega, Ramón y Cajal, Albert Einstein, y hoy viene alguien del quien se puede sentir muy orgullosa la Gran Bretaña. Hay que reconocer que Inglaterra ha dado al mundo personajes de gran importancia en el mundo de la ciencia. Recientemente hemos perdido a Stephen Hawking, pero si tuviera yo particularmente, que no soy ningún experto ni autoridad en materia científica ni en historia, pero si tuviera que elegir a alguien que realmente a mí me suscitara emoción y hasta admiración, dentro de que al leer su autobiografía yo pensé, caray, yo no me habría atrevido a esto, es Bertrand Russell. Yo no sé lo que nos dirá hoy nuestro conferenciante, pero verdaderamente es un personaje importante dentro de la vida científica y bueno, es una pena que le tocara vivir una época convulsa. Es extraño que en una parte del siglo XX en el que había figuras como Albert Einstein, Bertrand Russell, sin embargo el mundo estuviera tan convulso y viviera tantos acontecimientos tristes como vivió. Yo de Bertrand Russell puedo decir, lo comentaba hace un momento con Fernando y con el propio conferenciante, el señor Díaz Domínguez, le empecé a admirar cuando, siendo yo un jovenzuelo, en los años escolares, me sentía subyugado y tremendamente conmovido por las palabras de lo que podríamos llamar entonces profesor de religión, ante el hecho de que el demonio entraba en las personas cuando, por razones de edad y de biología, empezábamos a notar cambios en nuestras estructuras. Aquello a mí y a otros muchos como yo nos dejó sobrecogidos. Y al leer en la biografía de Bertrand Russell, yo encontré que por esa misma época no, porque era mayor que yo, pero en sus mismas circunstancias, el pastor protestante que ejercía la misión de lo que aquí sería el profesor de religión, les decía exactamente lo mismo, la misma presencia del diablo dentro y demás. Y la diferencia está, individuos como quien ahora les habla, ante aquellas palabras nos sentimos sobrecogidos. Bertrand Russell ya en aquella etapa dijo: este pastor es un estúpido. Ya se marca pues una diferencia del personaje que hoy vamos a tener el placer de disfrutar. El profesor Díaz Domínguez es licenciado en Matemáticas, grado de Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica, posgrado en Informática y Modelización Matemática, profesional de la informática, ingeniero de hardware y de sistemas, ingeniero de sistemas y metodologías. Ha impartido numerosos cursos en la Universidad de Alcalá de Henares, especialmente. Ha dado conferencias en la Facultad de Matemáticas sobre la relatividad, la biografía de Agustín Cauchy, uno de los matemáticos más famosos del siglo XIX, y ha tenido numerosas ponencias sobre diversas actividades siempre relacionadas con la ciencia. También ha impartido conferencias sobre análisis funcional, herramientas matemáticas para el futuro, y en esta casa ha hablado ya en 2 ocasiones, la última de manera presencial, la lógica en el lenguaje, la filosofía y las matemáticas. Y hoy pues nos va a traer, como digo, en contacto con alguien de quien se puede sentir orgulloso la Gran Bretaña. Y nosotros nos sentimos orgullosos de recibir aquí al profesor Díaz Domínguez y a ustedes por su agradable presencia. Yo creo que hoy Bertrand Russell, desde donde esté, estará más contento. Cuando quiera, profesor Domínguez, muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio, por la presentación y por la presidencia del acto. Muchas gracias a todo el público que está aquí presente en la sala y también a todas aquellas personas que nos estén viendo y escuchando a través de las ondas, en directo hoy, o bien que lo puedan hacer en diferido en alguna fecha próxima. La conferencia de hoy tiene como título Bertrand Russell, matemático y filósofo, y en esta primera imagen vemos un escudito que corresponde al colegio universitario de la Universidad de Cambridge, el Trinity College, muy ligado a la figura de Bertrand Russell y que va a salir a colación en algunos momentos de lo que vamos a hablar. Aprovecharemos para dar un cierto protagonismo a la ciudad universitaria Cambridge, de manera que en algunos de los momentos pues veremos
fotografías de edificios histórico-artísticos de esta interesante y bonita ciudad universitaria, que desde luego yo invito a conocer a todas aquellas personas que no hayan ido a verla alguna vez en su vida. ¿Qué es lo que pretendemos con esta conferencia, con esta charla? Pues acercarnos a la obra de Bertrand Russell, que lo consideramos como un matemático cuya obra pues ha sido básica en la fundamentación de las matemáticas a partir de la lógica. Ya puedo avanzar que para Russell las matemáticas son lógica y también la lógica son matemáticas. Pero además de matemático, pues ha sido un filósofo calificado como filósofo de todas las filosofías, porque aparte de tocar los temas clásicos del mundo filosófico, como pueda ser la metafísica, la lógica, la ética, la epistemología, pues también ha tratado montones de temas relacionados con la sociedad, con la educación, la economía, la psicología, la cultura y, por supuesto, la ciencia. Como matemático que consideramos a Bertrand Russell, vamos a dar algunas cifras significativas por aquello del amor hacia la estadística, hacia el mundo de los números. Vemos aquí en esta imagen, pues, si no estoy mal informado, el único sello de correos que homenajea a Russell, editado por la India, no por su país natal, y va a ser la única imagen sobre Russell que vamos a ver en esta presentación. Como decía, algunos números clave. Fue un hombre realmente longevo, vivió casi 100 años, 97 años. Tuvo 2 títulos nobiliarios, era conde de Russell y vizconde de Amberley. Estuvo 12 años como profesor en el Trinity College de Cambridge, en 2 etapas, pero entre unas etapas y otras también se mantuvo en contacto con esta universidad en su función de colaborador, de investigador. Perteneció y fue cofundador de un curioso grupo de tertulianos que había en Cambridge, que por ser su número inicial 12, fueron conocidos como los 12 apóstoles. Russell estaba entre este grupo de aquellos que fundaron ese círculo de charla informal y sin embargo rigurosa. Escribió del orden de 60 libros y publicó del orden de 2000 artículos, es decir, una obra ingente. Ganó un premio Nobel de literatura. Hemos dicho antes que se considera a Russell matemático y filósofo. Premio Nobel de filosofía no existe y de matemáticas tampoco. Entonces se le concedió el premio Nobel de literatura en el año 1950 en función de su extensa obra en la cual aportaba pues medios de expresión y libertad de pensamiento. En lo personal, una curiosidad suya pues es que tuvo 4 matrimonios, de los cuales, fruto de ellos, pues tuvo 2 hijos y una hija. Si no recuerdo mal, un hijo del segundo matrimonio y un hijo y una hija del tercer matrimonio. Y padeció 2 encarcelamientos en su vida por su actividad pacifista, que es algo que practicó en toda su vida. Una de las veces fue durante la Gran Guerra por haber publicado pues manifestaciones a favor de la libertad de conciencia y en contra del belicismo. Y en una segunda ocasión ya era un hombre bastante mayor y entonces pues por sus protestas con las políticas de los grandes estados en momentos de crecimiento de la amenaza nuclear y por oponerse a esta posible guerra atómica, pues también fue encarcelado, si bien en esa ocasión, atendiendo a su avanzada edad, pues estuvo poco tiempo encarcelado, ¿no? Estuvo, pues no sé si una semana, cuando le habían condenado un par de meses. También padeció 2 dimisiones en la universidad. La primera en su querida Universidad de Cambridge,
en la Primera Guerra Mundial por haber publicado cosas en contra de la guerra y en contra de las matanzas que se estaban llevando a cabo en aquellos momentos. Y luego, posteriormente, ya siendo más mayor, siendo profesor de la Universidad de Nueva York, porque se le ocurrió publicar cosas diciendo que un hombre y una mujer pues tenían que llevar una actividad y una relación sexual completamente libre y no ligada a ninguna fórmula matrimonial de ningún tipo. Entonces eso escandalizó a la sociedad de aquel momento y fue expulsado de la universidad, fue obligado a dimitir por ese motivo. Como matemático hay que destacar dentro de su obra, pues una obra con un título en latín, Principia Mathematica, Principios Matemáticos, diríamos en castellano, que tiene del orden de 2000 páginas, repartidas en 3 volúmenes. Así fue realizado y publicado a partir de 1910 y así sigue siendo publicado en las versiones recientes, en las ediciones recientes de esta obra. Ahora tenemos a la vista un mapa de la ciudad universitaria de Cambridge, en la cual tenemos representados con unos círculos blancos, pues la situación de los edificios histórico-artísticos universitarios más relevantes de esta bella ciudad universitaria, como pueden ser los colegios universitarios, o bien pues bibliotecas, salas de reuniones o de disertaciones, algún templo quizá. Vemos como el río Kem, que es el que da el nombre a la ciudad, pues forma, pues digamos, pues la estructura de lo que pueden ser los prados que hay a la espalda de algunos edificios universitarios, donde de siempre pues se han reunido los estudiantes para pasear, charlar, etcétera. Y entre ellos tenemos un círculo amarillo sobre el cual es superpuesto el escudo del colegio universitario Trinity, que es el colegio en el que estuvo colaborando Russell durante buena parte de su vida. Ahora tenemos a la vista una imagen muy densa. Entiendo que se ve mal, pero nos sirve para situar un poquito lo que es la trayectoria profesional de Russell. No se corresponde con el año, desde el año de nacimiento hasta el año de la muerte, sino desde una primera parte de su vida hasta el año 1950, cuando recibió el premio Nobel, porque entiendo que a partir del año 50, aunque siguió publicando muchas cosas, sobre todo su actividad fue de participación en actos de protesta política. Entonces, en el periodo que estamos considerando, pues querría decir que en el año 1890 ingresó como estudiante en este colegio universitario, como alumno de Whitehead, un matemático que estaba investigando sobre todo en el campo algebraico, y Russell se graduó en la universidad en el año 1894, se graduó en matemáticas, aunque también había recibido ciertas formaciones en filosofía, tema que le había interesado, porque él, que en su formación escolar había sido una formación escolar muy rígida, porque era huérfano, se había ocupado su abuela especialmente, pues en esa formación escolar había recibido pues una buena formación también sobre las lenguas francesa y alemana, que se dice que dominaba. Entonces él estuvo muy interesado sobre todo por la filosofía y la matemática y especialmente la lógica de Leibniz. Bien, entonces en 1894 sale como graduado de la Universidad de Cambridge y empieza su trabajo sobre lógica. Este trabajo sobre lógica, desde 1894, pues le lleva hasta 1910, en donde se produce un hito que comentaremos seguidamente. En este periodo, además de interesarse y de trabajar sobre la lógica como colaborador en la Universidad de Cambridge, pues viaja a muchos países. Viaja a Alemania, a Francia, a Italia. En Italia coincide en un simposio con Peano, uno de los grandes matemáticos de la teoría de conjuntos, y también hace su primer viaje a Estados Unidos. Pero, sobre todo, quisiera destacar en la labor como matemático de Russell
la publicación en el año 1903 de su primer tratado sobre lógica, su primer tratado sobre el logicismo, que es, digamos, la corriente matemática que Russell defiende y sobre la cual trabaja. Entonces, estos principios matemáticos tenían que haber sido 2 volúmenes, pero solamente publicó 1. De manera que se conoce las ediciones que hay por ahí existentes, que se pueden consultar también por internet, pues se verá que es volumen 1, y no es que falte el volumen 2, es que el volumen 2 no se llegó a escribir, o por lo menos a publicar. Entonces, bien, fuera de lo que es esta publicación, pues él colabora con el que había sido su maestro, con Whitehead, y entonces, conjuntamente, como resultado de esa colaboración, empiezan a publicar entre 1910 y 1913, casi digamos que a volumen por año, pues la magna obra de Principia Mathematica, escrita por los dos, y esto lo hace dentro de un periodo en el cual está ejerciendo la docencia también en Cambridge, a partir de 1910, hasta 1916. ¿Y por qué hasta 1916? Estamos hablando de un año en el cual ya había estallado la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y entonces Russell se opone a la participación en esta guerra, no gusta, en un momento muy patriótico, y entonces es obligado a cesar de la universidad. Hay algunos tiras y aflojas, de manera que, de alguna manera, sigue un poco a la espera de resultados, de a ver si puede seguir en 1920, pero a partir de 1920, más o menos, abandona Cambridge y abandona el trabajo sobre la lógica, después de haber publicado la magna obra. ¿Qué ocurre con Russell? Pues empieza a ganarse la vida como puede. Escribe artículos, escribe libros, da charlas por emisoras radiofónicas y viaja a muchos países, entre ellos Rusia, China, España, Estados Unidos. Interés por Rusia, entonces Unión Soviética, pues el interés que tiene sobre el comunismo. Lo conoce bien, aquel comunismo estalinista, y le va a llevar, lo hablaremos en su momento también, pues a escribir un ensayo justificando por qué él no es comunista. Porque aunque se había sentido atraído por el marxismo, lo que ve en la Unión Soviética no le gusta. Respecto de España, pues hay que decir que su visita a España es muy fugaz. Va a visitar a un amigo, un inglés, llamado Gerald Brennan, que está viviendo en la Alpujarra granadina, y anecdóticamente pues casi muere, porque come una carne en malas condiciones y le produce un problema de salud enorme, del cual afortunadamente sale. Y luego, en cuanto a Estados Unidos, pues se instala en Estados Unidos como profesor, primero en California y después en Estados Unidos. Finalmente vuelve a Cambridge y a partir de 1944 comienza su segunda etapa como profesor hasta 1950. A partir de 1950, ya por la edad, pues deja la docencia, pero no deja la actividad política. En esta imagen tenemos más cosas. Tenemos una serie de personas recuadradas de color rojo, que son, digamos, los anglosajones con los cuales se ha relacionado Russell en todo ese periodo en Inglaterra y concretamente en la Universidad de Cambridge. Digo anglosajones porque algunos son ingleses, alguno es inglés pero de origen sudafricano, alguno es hindú. En aquel tiempo la India estaba administrada por el Reino Unido. Tenemos a Whitehead, con los años en los cuales estuvo como profesor en Cambridge y por lo tanto los años de mayor relación que tuvo con Russell. Está Hardy, que era un matemático que estaba trabajando mucho, investigando sobre teoría de números, y Hardy pues fue el mentor de un matemático hindú llamado Ramanujan, que fue pues muy brillante, muy pobre, que fue, digamos, becado en Inglaterra gracias a Hardy, y que murió tristemente joven a causa de una enfermedad que azotaba en aquellos años, que era la tuberculosis.
Por otro lado, pues también investigando sobre teoría de números, pues estaba otro matemático, otro profesor llamado Littlewood, y también vamos a mencionar en aquellos años pues a Keynes, que fue otro de los miembros del grupo de los 12 apóstoles, que se convirtió en un famoso economista, y me dejo uno para el final de esta imagen, porque pasamos ahora a comentar muy brevemente los germanos, que son los que están recuadrados de color azul, que tuvieron relación con Russell, no en Cambridge, algunos de ellos. Frege, por ejemplo, el alemán Frege fue verdaderamente pues el que primero movió la corriente del logicismo matemático y de la filosofía analítica, y de alguna manera fue el referente de Russell. Russell le criticó y, digamos, señaló algunas paradojas que había, algunas incongruencias que había encontrado en la matemática que había publicado Frege en ciertos momentos, como 1884, 1893, es famosa su conceptografía. Wittgenstein, un austríaco que había sido alumno aventajado, fue alumno aventajado de Russell, y que de alguna forma fue también su continuador, tanto en el logicismo como en la filosofía analítica. Y bueno, Hilbert, como representante de otra corriente diferente de la fundamentación de las matemáticas, pero que de alguna manera, para su programa, en el cual pretendía fundamentar la matemática, pues también aprovechó de alguna manera pues todo el logicismo de Russell, que había sido publicado anteriormente, ¿no? Y finalmente podremos decir que Gödel pues fue el que echó por tierra el programa de Hilbert al demostrar con su famoso teorema que las matemáticas podían tener cosas que fueran indemostrables. El caso es que con todo este torbellino que se formó en aquellos años, pues hubo un beneficio práctico, y es que otro matemático científico de Cambridge, Turing, otro inglés, pues recogió las enseñanzas de aquellos que habían estado trabajando sobre la fundamentación del álgebra, la fundamentación de la matemática en general, el logicismo, las incongruencias, las imposibilidades, etcétera, pero con todo ello pues desarrolló la teoría de la computación, que ha sido la base de toda la informática que conocemos hoy en día y que manejamos pues con nuestros ordenadores, con nuestros teléfonos móviles y con tantas cosas. Si Russell tuviera que hacerse un currículum, si tuviera que presentar un currículum, pues probablemente lo presentaría de esta manera. Diría: yo soy matemático y yo soy filósofo. Como matemático soy defensor de la corriente del logicismo, en la cual las matemáticas tienen que ser reducibles de la lógica. No hace falta meterle ninguna intuición ni nada por el estilo. No tenemos que preocuparnos en qué nos sugieren las matemáticas, sino las matemáticas tienen que estar fuertemente basadas en la lógica. Todos los conceptos deben de derivar de la lógica, y desde los axiomas hasta todos los teoremas tienen que partir de la lógica. Y como filósofo diría: yo soy entusiasta de la filosofía analítica y la voy a desarrollar porque me parece que la filosofía analítica es la salida que tiene el pensamiento mediante análisis riguroso de los conceptos, claridad de los argumentos y la precisión en el uso del lenguaje. Aquí estoy ligando muchísimo la lógica con el lenguaje, y eso es precisamente lo que va a tener una trascendencia enorme en el legado de Bertrand Russell. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX hay una gran preocupación por la fundamentación de las matemáticas, porque las matemáticas desde los tiempos antiguos es una ciencia que se ha ido desarrollando de una manera amplia, extensa, pero vamos a decir desestandarizada, desnormalizada. Le ha faltado pues una calidad de unión, una forma que podamos decir de universalización, y entonces existe una gran preocupación porque ha habido paradojas, ha habido renuncias a axiomas geométricos, han surgido nuevas geometrías, hay pues bastante confusión, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces hay tres corrientes
de cara a la fundamentación de las matemáticas. Por una parte, el holandés Brouwer pues crea a veces su propia corriente del intuicionismo. Recoge la antorcha de la intuición de Kant y entonces dice, bueno, para nosotros el número tiene que resultarnos intuitivo. Y a partir del número a partir del número natural, es como tenemos que construir toda la matemática. Esta corriente, la verdad, pues no tuvo éxito, porque fue una idea muy bonita, pero no llegó a crear, digamos, pues una literatura extensa al respecto. Otra corriente, la del alemán Hilbert, del formalismo, pues establece que las matemáticas tienen que ser, pues, una correcta manipulación de signos para poder llegar a expresiones válidas y a representar todo tipo de expresiones matemáticas basándonos, pues, en el riguroso procedimiento. Por el contrario, Russell, pues, está preocupado por lo que ha leído y ha estado en contacto con Frege, con el logicismo, esa unión íntima entre la lógica y la matemática. Y entonces, este logicismo está fuertemente emparentado con la filosofía analítica, porque la lógica tiene que impregnar el lenguaje, tiene que impregnar el pensamiento y tiene que impregnar la matemática. La cuestión entre Frege, Russell y Wittgenstein está muy en términos generales, no solamente en su modo de operar, sino en su modo de representar. Como vemos muy poquito en esta imagen, porque está muy chiquitito, pues la representación de Frege es más bien una representación gráfica. Ahí estamos viendo cómo enuncia una propiedad que cumple en unas funciones matemáticas, y entonces vemos muchas líneas, mucha sucesión de líneas, aparte de sucesión de fórmulas. Russell, por el contrario, pues quizá inspirado por el algebrismo de su profesor Whitehead, pues emplea un lenguaje algebraico, y su expresión está llena de expresiones algebraicas. Y Wittgenstein toma también este tipo de expresión, pero le preocupa mucho la veracidad de las proposiciones lógicas, y entonces trabaja muchísimo con lo que luego se va a llegar a conocer como tablas de verdad, en la que nos da la validez, la validez o no validez de la relación entre proposiciones lógicas, con dos tipos de expresión. La primera, que aparece en su obra del Tratado Lógico-Filosófico, que es muy esquemática, se nos parece un poco rara, y la otra, que sí nos recuerda más a las tablas de verdad que hoy en día se utilizan, pues, por estudiantes de bachillerato o de universidad. Russell se presenta de cara a la fundamentación de las matemáticas ante una serie de paradojas que han surgido, pues, de la teoría de conjuntos, del logicismo de su referente Frege. Aquí ponemos nada más que unas que nos pueden resultar un poquito más asequibles para el público no matemático, ¿no? En fin, si se supone que n es el mayor cardinal de un conjunto, dado que el número de ordinales, si incluimos en el conjunto de los números naturales el 0, cosa que hay quien admite y quien no, pues entonces vamos a tener un cardinal estrictamente mayor, ¿vale? Vamos a tener un n más 1, con lo cual ahí hay una paradoja, un conjunto que es asociable a un n o a un n más 1. Otra de las paradojas es, la clase que contiene todos los conjuntos tiene el mayor cardinal, pero la clase de sus subconjuntos tiene un cardinal mayor. Veamos, con un ejemplito muy sencillo. Cuando tiramos un dado, obtenemos los resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, de manera que podríamos asignar el conjunto de resultados como 6, con el número 6. Pero si queremos hacer estudios referentes a ese dado que hemos tirado y queremos ver en qué casos obtenemos un número par, que entonces teníamos que considerar los elementos 4, 2, 4 y 6, o impar 1, 3 y 5, o mayores de 4, que teníamos que considerar solamente 5, 6, vamos a tener una serie de subconjuntos y en total pues vamos a tener un cardinal mayor que ese 6 que componen todos los elementos del conjunto. Y luego, bueno, otra que ocurre cuando se define el conjunto de todos aquellos conjuntos que no son elementos de sí mismos. Por ejemplo, el conjunto de todos los matemáticos no es un matemático.
el conjunto de todos los libros que tenemos en esta preciosa biblioteca no es un libro. Entonces, vamos a ver, ¿qué ocurre? Si ese conjunto, si yo considero todo el conjunto de los libros y ese conjunto lo quiero poner también como elemento del conjunto, no puedo, ¿vale? Porque sería contradictorio. Pero si no lo pongo, entonces me va a faltar un elemento en el conjunto, con lo cual, pues obtengo una contradicción. Con todas estas contradicciones, pues ocurre que Russell bromea un poco y en algún momento una frase es textual suya, pues es famosa, dice: la matemática es una ciencia en la cual no se sabe de lo que se habla ni si lo que se dice es cierto. Esto, dicho por un matemático, pues no deja de ser una humorada. En 1903, como antes comentaba, Russell publica ese volumen 1, que fue único, de Los principios de las matemáticas. El título está puesto en inglés, no como el siguiente que aparecerá en latín. Aquí encontramos muchísimo dentro de esta identidad entre la lógica y las matemáticas. Aparecen, pues, todo tipo de variables, conjuntos, magnitudes, medidas, series, distancias, estudios sobre números reales, sobre límites y también cuestiones geométricas y cuestiones un tanto físicas, como pueda ser, pues, las leyes del movimiento. Pero esto no deja de ser una especie de declaración de intenciones. No deja de ser, informáticamente hablando, como las especificaciones de un sistema que luego después hay que programar, que luego hay que desarrollar. Son, ya digo, las especificaciones. Yo me fijaría en dos cosas, precisamente en los apéndices. ¿Qué tenemos en los apéndices? Primero, en el apéndice 1, la lógica y la aritmética de Frege. Es decir, aquí recoge la obra de quien no ha sido su maestro, pero sí ha sido su referente, y la incluye como apéndice en su obra. Y también la teoría de los tipos. Atención, porque aquí vamos a tener el núcleo de la argumentación principal de Russell en su magna obra de los Principia Mathematica. Como comentaba, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo describe la teoría de clases. Primeramente, a la izquierda, lo vemos en la obra Los Principios de las Matemáticas, se aprecia muy poco, pero se aprecia que es una descripción literaria. Nos cuenta cómo se pretenden hacer las cosas. Y en cambio, en los Principios de Matemática, a la derecha, tampoco se ve muy bien, pero sí llegamos a apreciar que ahí tenemos expresiones algebraicas y las correspondientes explicaciones. Es decir, primero las especificaciones del sistema y después, seguidamente, el desarrollo del sistema. Los Principios de Matemática, publicados entre 1910 y 1913, como comentaba antes, pues de casi 2000 páginas, es la colaboración con su maestro para continuar el desarrollo logicista de Frege, y es la gran tentativa de formalización efectiva de las matemáticas a partir de la lógica. Y gran tentativa de formalización de las matemáticas que, por lo que yo sé, pues no ha tenido tampoco una inquietud posterior, quizá por lo que comentaba antes con la otra imagen a propósito de Turing, porque luego todo ha derivado hacia la computación, hacia lo que es computable, y parece que no se ha despertado mayor inquietud, salvo en ciertos círculos científicos, por seguir fundamentando las matemáticas. Casi todo el mundo del mundo de los matemáticos pues va a decir que es una obra pues indigerible, una obra muy difícil de seguir, muy difícil de entender. ¿Qué tenemos en estos volúmenes? En los volúmenes 1, 2 y 3. Pues descripciones sobre todo de tipo conjuntista, de tipo clases, relaciones. Estamos hablando de una obra que trata de la lógica proposicional. Aquí, en esta obra enorme, no vamos a encontrar variables numéricas, no vamos a encontrar funciones matemáticas del tipo de el coste de una compra va a venir en función del número de productos y de su precio unitario, sino que vamos a tener funciones entre variables proposicionales. Estamos hablando
de algo bastante complejo. Esto nos lleva a que en el volumen 1, al principio, vamos a tener toda una serie de convenciones simbólicas que quien quiera seguir la obra va a tener que estudiar a fondo y que va a tener que consultar permanentemente si quiere seguir todos los razonamientos a lo largo de los 3 volúmenes. Y sigo señalando que lo más característico va a ser de este volumen 1 la lógica matemática y la teoría de los tipos. Hay que comentar que tendría que haber habido un volumen 4 sobre geometría, que en los principios matemáticos sí toca en las especificaciones, pero luego después en la práctica, en estos principios de matemática, pues no se llega a publicar ese volumen 4 sobre geometría. Como comentaba antes, a la hora del índice, detallo un poquito más lo que es la parte de la lógica matemática y de la teoría de los tipos. En la lógica matemática, pues nos va a hacer una introducción bastante extensa de toda la teoría de la deducción, de las variables, clases, relaciones, productos, operaciones entre proposiciones, como pueden ser sumas y productos, pero en la teoría de los tipos va a tratar de todas aquellas paradojas, de todos aquellos defectos que ha ido encontrando en el desarrollo anterior de la matemática, y entonces pues nos habla del círculo vicioso, de las condiciones de verdad, falsedad, ambigüedad, habla los tipos de contradicciones, de los tipos de falacias y de las jerarquías de funciones y de proposiciones. Como comentaba anteriormente, ese primer estudio que tenemos que hacer sobre la simbología, sobre la nomenclatura, pues nos lleva a muchas páginas como estas que tenemos aquí muy en chiquitito, pero simplemente pues voy a comentar, por ejemplo, y me acerco porque si no, no lo voy a poder ver bien, hay un par de símbolos por ahí que nos dice que son las relaciones que dicen que una relación es una potencia positiva de las tantas veces que ocurre otra. O bien, otro de los símbolos que habla de la clausura transitiva de una relación, otra que habla de la clase de las relaciones multiplicativas, conceptos que desde luego hace falta tener un conocimiento matemático bastante amplio para poder asumir y poder entender. La lógica proposicional que nos explica Russell y su maestro Whitehead en su obra, pues traducida un poquito a un lenguaje más asequible para nosotros, pues tiene clases, relaciones, combinaciones de símbolos, en lugar de números, funciones, figuras geométricas, y pues nos habla de diversas variables, de proposiciones atómicas, con letras, P, Q, R, etcétera. Pueden tener también subíndices que nos pueden decir, por ejemplo, como, pues no sé, la variable P es un número racional, la variable Q un número fraccionario, podemos tener conectores oracionales de negación, unión, intersección, implicación, identidad, etcétera, signos de puntuación, y le preocupa mucho que las fórmulas estén bien formadas. Aparece mucho la sigla WFFS de Well-Formed Formulas en inglés. Entonces hay ejemplos, aquí hay alguno también en esta imagen, de fórmulas correctas y de fórmulas incorrectas. Y con estos elementos podemos establecer ya algunas reglas de deducción, por ejemplo, con las 3 variables proposicionales que tenemos atómicas que antes he comentado, pues podemos establecer una cadena deductiva muy sencilla de si un número racional es decimal y si un número fraccionario es racional, entonces un número fraccionario es decimal, con la correspondiente cadena de implicaciones y de inducción. Pero la lógica proposicional de los principios matemáticos pues se va a complicar, ¿no? Porque, bueno, vamos a tener que hacer definiciones, vamos a tener que explicar axiomas y reglas de inferencia. Aquí tenemos la expresión de una muy sencillita, del modus ponens. Si A, si es cierto que A implica B y tenemos A, entonces se deduce que tenemos B también. Es decir, traducido a un lenguaje común,
Si llueve, me quedo en casa. Llueve, pues me quedo en casa. Pero la teoría de los tipos va a ser el núcleo principal de todo el razonamiento de Russell en su obra, y es un procedimiento para estructurar la lógica formal de manera que se puedan excluir de la teoría de los conjuntos las paradojas o antinomias. Entonces, los tipos establecen 3 niveles necesarios. El primero, de objetos. Entonces, en el nivel de objetos, un elemento de un tipo dado no puede ser miembro de otro elemento del mismo tipo. Es decir, como atributos, pues el documento de identidad de una persona no puede corresponder a otro elemento que sea de otra persona. Por poner un ejemplo muy sencillo. Un tipo 2 sería las clases de objetos. Aquí, entonces, ninguna clase puede ser miembro de sí misma. Entonces aquí empezamos ya a romper la paradoja de que un conjunto de libros pueda ser considerado como un libro. Un conjunto de libros va a pertenecer a una clase superior a la clase de libros. Pero rizando el rizo, vamos a tener un tipo 3 de clases de objetos. Con lo cual, la totalidad de los elementos de una clase no es un elemento de esa clase, sino de una clase superior. Gracias a la teoría de los tipos, vamos a establecer, pues, muchísimas cosas. Es la base para poder desarrollar toda esta obra de los principios de matemática. Si nos metiéramos en esas 2000 páginas, encontraríamos lógica cuantificadora, identidades, descripciones, definiciones y no definiciones, dominios, rangos, campos de definiciones. En definitiva, podríamos hablar de una álgebra de clases con toda una serie de operaciones, y también podríamos hablar de la existencia de una serie de funciones, repito, proposicionales. Y a modo de un pequeño ejemplo, extraigo de la página 117 del volumen 1, pues una demostración de una regla deductiva de una propiedad asociativa. Es decir, si P es idéntico que Q y se da el caso de que Q es idéntico de R, entonces se deduce que P es idéntico de R. Como vemos, este enunciado está catalogado dentro de la obra como el punto 4.22, y es una hipótesis que va a tener su demostración. La demostración está en una serie de pasos que también están catalogados, es decir, cada paso deductivo, cada paso definitorio, cada paso deductivo está numerado, todo está numerado en esta obra. Aquí tenemos, como si dijéramos, dos formas de deducción. La primera, si P es idéntico a Q y Q es idéntico a R, entonces se induce que P es idéntico a Q. Pero tenemos otra segunda parte, que es que si P es idéntico a Q y Q es idéntico a R, entonces Q es idéntico a R. Con lo cual, la combinación de estos dos grupos de pasos nos van a dar, al final, pues la demostración de la propiedad, la veracidad y la catalogación como dos pasos deductivos que son complementarios y que al final forman una proposición que hemos demostrado. Si en la sala hay alguien que sea profesional de la informática, pues va a reconocer fácilmente estos textos, relaciones uno a uno, relaciones uno a muchos o relaciones mucho a uno, que son pues la base de los modelos conceptuales a partir de los cuales se van a formar las bases de datos. Aquí tenemos quizá la única gráfica que encontramos en los 3 volúmenes de Russell, de los principios de matemática, que se refiere precisamente pues a una forma de indicarnos gráficamente cómo va a tratar las características de este tipo de relaciones con todas sus entidades, con todos sus atributos, y esto va a dar lugar a una serie de páginas descriptivas en este lenguaje proposicional. Y para terminar con los principios de matemática, pues vamos a hablar muy rápidamente pues del curioso ejemplo de los amantes de como funciones descriptivas. Aquí tenemos toda una expresión que nos viene a decir lo siguiente en palabras sencillas. Si X ama a Y, vamos a demostrar que X es amante de Y. Entonces, lo que hace es extraer de las posibles relaciones que pueda haber entre X e Y, la veracidad de que el hecho de que X ame a Y
forma parte de una de esas relaciones. Y entonces, a partir de ahí, da los pasos necesarios, diciéndonos de una manera conmutativa, si X es amante de Y, entonces Y va a ser amante de X. Y todo eso es más o menos, en el lenguaje proposicional, lo que viene a decir. Pasamos a hablar de la filosofía de Russell, una vez que hemos dado este paseo por la parte matemática. Como la obra de Russell es tan extensa, pues entonces me voy a basar en cosas que saco pues de mis propios libros, de mi propia biblioteca, ¿no? Fundamentos de la filosofía, ensayos filosóficos y un capítulo muy interesante que hay en un libro de filosofía de la ciencia. Y comento que también pues he consultado diversos artículos por internet que se pueden, incluso algunos de ellos, descargar. Y aquí es donde vamos a dar conjuntamente ese paseo por los edificios histórico-artísticos de Cambridge, y en lo que vamos a decir de los trabajos de Russell en diversos ámbitos de la filosofía, pues en muchos casos voy a pronunciar pues palabras textuales suyas, ¿no? Una de sus preocupaciones es el lenguaje. El lenguaje, para Russell, muy lógicamente, claro, pues tiene que ser isomorfo con la realidad. Es decir, tiene que haber un isomorfismo entre lo que es el lenguaje y lo que son los elementos de la realidad. Entonces, tenemos que buscar un realismo semático. Él dice que no puede haber pensamiento sin lenguaje, y que los análisis lingüísticos no tienen valor si no están encaminados a resolver problemas lógicos o problemas de la filosofía. Sostiene que nuestro aprendizaje tiene que ser debido a la familiaridad. Tenemos que expresar pues los pensamientos y tenemos que hacer que signifiquen algo. Mantiene algunas tesis sobre los usos del lenguaje. El significado del lenguaje tiene que ser el de la entidad a la que representa, y hay que tener un conocimiento de la realidad para poder captar el significado de una expresión. Respecto de la comunicación, pues para este analítico, pues la comunicación tiene que ser un medio para transferir información, dar órdenes, incluso menciona la palabra humillar, y también tiene que servir para expresar emociones y para influir en otros. La utilidad del lenguaje la basa en dos órdenes. El lenguaje, la palabra hablada, para él tiene un orden temporal, y la palabra escrita tiene un orden espacial. Es decir, de alguna forma nos está hablando del espacio-tiempo en el lenguaje. El preocupado por el conocimiento, el intelectual, en cuanto a la epistemología, nos dice que nuestro conocimiento pues ha de estar fundamentado pues en un conocimiento directo de las cosas o en un conocimiento por la vía científica, y da un especial énfasis a la sensibilidad, porque dice que el perfeccionamiento de la sensibilidad es un elemento esencial para el progreso del conocimiento. Y un par de frases suyas que leo es: cuando decimos que un sujeto conoce algo, es porque reacciona de manera ventajosa para él, en forma que no podía haber reaccionado antes de haber tenido ciertas experiencias. Y otra de sus frases: la mayor parte de nuestro conocimiento es semejante al que nos ofrece un libro de cocina. Máximas que hay que seguir cuando se presenta la ocasión, pero que no son útiles en todo momento. Russell, como todos los logicistas, pues renegaba de la metafísica. Sin embargo, paradójicamente, pues él aporta a la metafísica el atomismo lógico, es decir, emplea la teoría de clases para la ontología como rama de la metafísica. Entonces, las proposiciones tienen que ser atómicas, tienen que llegar hasta un momento indivisible, y cada una de ellas tiene que tener su función de verdad. La lógica formal, él dice que tiene que ser la base de la metafísica, y que hay que utilizar los desarrollos lógicos para encontrar el mínimo número de entidades que nos representen la realidad. Y quizá, pues parafraseando un poco a Nietzsche, pues va en contra de la gramática,
porque dice que la gramática y el lenguaje ordinario son malos guías para la metafísica. Es un gran investigador de la psique humana. Se basa muchísimo en el análisis conductivista de Watson, un científico norteamericano. En realidad, pues la Gestaltpsychologie había sido fundada en Alemania en los años 20, pero Russell, como anglosajón, se fija mucho más que en el trabajo que están haciendo los alemanes en lo que están aportando, lo que está aportando precisamente Watson desde Estados Unidos. Esta psicología de la forma, pues estudia, y así lo recoge también Russell, pues la figura y el fondo, el contraste, la jerarquía de las imágenes, la memoria sobre las imágenes, la continuidad, la proximidad, la similitud y también la invariancia topológica, algo que en la psicología tiene mucha importancia también, no solamente en la matemática. En cuanto a la ética, escribe muchísimo este cuestionador de la moral sobre la ética, y estos son sus puntos principales: el mal, el juicio, el acto moral, la voluntad. Entonces, el mal no es la ausencia, no es que algo que existe pueda resultar malo, sino más bien es malo algo que no existe. Critica a los filósofos que han tratado con la ética, que no han tratado de distinguir entre lo bueno y lo malo, sino que se han dedicado a pretender demostrar que todo es bueno. Habla sobre hasta qué punto podemos enjuiciar los criterios de juicio. Habla de que las reglas de la moral difieren con la edad, la raza, la circunstancia de la comunidad en la que se vive, la religión, y cómo la voluntad, pues, es algo que va a influir, por una parte, lo que está implicando a nuestra voluntad y lo que nuestra voluntad va a implicar seguidamente. El educador, que ha sido Russell toda su vida, pues establece una serie de decálogo que hay que respetar con respecto a la educación, ¿no? Por lo pronto, para él la Iglesia es equivalente a la superstición. La educación ha de universalizarse. Hay que dar al hombre un dominio mental. El conocimiento establece que ha de transformar el mundo. El conocimiento ha de ser compartido. Habla de la sociabilidad de la educación. Las reglas no deben ser una especie de castigo, deben de ser un placer. Tenemos que encontrar placer en seguir unas reglas. Hay que entrenar la memoria, cosa que hoy en día no se hace mucho. Hay que usar bibliotecas, cosa que hoy en día tampoco se hace, ni siquiera se emplea adecuadamente Internet. Hay que tener mucho cuidado con la veracidad de la historia y hay que hacerse valer de soporte de fotos y cine para la enseñanza de la geografía. Hoy en día hubiera dicho también que habría que valerse de todo el mundo internautico. Y la felicidad, pues, consiste para este educador en superar la mala salud, la pobreza e incluso la insatisfacción sexual. Y en cuanto a ese último punto de su decálogo, pues establece que no hay que tener voluntad de creer, sino deseo de averiguar. En su etapa de Estados Unidos, con una de sus esposas, funda una escuela progresista en un lugar llamado Beacon Hill, en el que pretende desarrollar la personalidad de los alumnos. El experimento dura poco porque Russell ya vuelve a su Inglaterra natal, abandona Estados Unidos y en Inglaterra pues no sigue adelante con este proyecto. En cuanto a política, el contestatario, o incluso podemos calificar de subversivo, pues tiene una serie de inquietudes, entre ellas el mundo comunista socialista, el sufragio femenino, la sexualidad, la raza, y en el año 1934 escribe un ensayo explicando por qué no es comunista. Y extraigo una frase muy curiosa de él que nos debería de motivar a reflexionar en la política actual, y no me estoy refiriendo a la política española, me estoy refiriendo a la política universal. La leo. En el caso de un estadista que propugna una nueva política, a veces pueden ser necesarios años de deliberación para poder excusarle de la acusación de ligereza. Ahí queda eso. Para este contestatario, el estado ideal, una de sus
principios que debería respetar es la separación formal e independiente del poder legislativo del poder ejecutivo. Otra frase que nos tiene que conducir a alguna que otra reflexión. Se me olvidaba comentar, bueno, pues que a partir sobre todo de 1950 su actividad política es incesante, sobre temas del holocausto nuclear, el desarme, el problema que hubo de los misiles en Cuba, los crímenes de guerra en la guerra del Vietnam, la crítica sobre los argumentos que hubo sobre el asesinato de Kennedy, etcétera, etcétera. Este espíritu contestatario le llevó hasta sus últimos días. En cuanto a la economía, no voy a decir mucho, únicamente aquí tenemos unos esquemitas que tampoco se van a ver muy bien, dado su tamaño, en los cuales se relaciona el concepto poder con todos los estamentos que se refieren al poder, como pueden ser las organizaciones, los grupos económicos, los grupos políticos, la legislación, el Estado, estamentos como puedan ser el ejército, el clero, etcétera, etcétera. Él habla mucho de las clasificaciones y relaciones de poder y de las redes de poder. Y nos establece una, digamos, fórmula o ecuación o igualdad. Para él la competencia, tan en el mundo competitivo empresarial, pues para él es crueldad y dominación. En cuanto a la historia, pues habla mucho sobre los documentos. Los documentos dan prueba de lo ocurrido, y entonces todo lo que no esté documentado no puede considerarse como válido. Y un documento contiene una información mucho más necesaria y mucho más útil que 50 historias narradas, pero no documentadas. La utilidad de la historia es que nos debe de servir para saber que en función de lo que se ha hecho históricamente, se puede hacer en el futuro. Y habla de la transitoriedad entre las generaciones. Aquí yo comentaría, no sé qué relación pudo haber tenido Russell con nuestro filósofo Ortega y Gasset, pero como todos sabrán, pues Ortega y Gasset le preocupó mucho el mundo, el concepto de la generación y las características de las generaciones. Bueno, pues Russell también estaba muy preocupado porque la historia para él presenta una larga sucesión de generaciones y de los pensamientos transitorios que van pasando de una generación a otra. En cuanto a la cultura, este hombre culto, pues bueno, no aporta ningún pensamiento especial, pero sí que se convierte en un extraordinario profesor divulgador de la historia de la filosofía, desde el mundo antiguo hasta su época actual, pasando por todas las etapas, escolástica, renacentista. Es decir, aquí va a tener algunas reflexiones, pero sobre todo va a ser un gran transmisor de la historia de la filosofía. La religión, punto fuerte en Russell, en este hombre que unos califican de agnóstico, otros de ateo. La verdad es que él, pues, viene a decir que la religión es lo mismo que la superstición. Escribe un manifiesto, un ensayo, en el año 1957, un ensayo titulado ¿Por qué no soy cristiano? La verdad es que este título nos puede sugerir el que dice que no es cristiano. No es que diga ¿por qué no soy ateo? O mejor dicho, ¿por qué soy ateo? Siempre dice ¿por qué no soy cristiano? Y en ese escrito, pues da 3 argumentos para la no existencia de Dios, curiosamente, ¿no? El argumento cosmológico o de causa primera, según él, pues formula la pregunta, ¿ha habido alguna causa para que Dios haya podido ser creado? Y por supuesto, ¿hay alguna causa para que Dios haya podido crear el universo? El segundo argumento, el natural, pues con la pregunta que plantea es, ¿está Dios, en el caso de que exista, sujeto a las leyes de la naturaleza? Y luego el argumento tercero, de teleológico o de fin último, aquí plantea la pregunta,
siendo Dios magnánimo y todopoderoso, ¿por qué consiente toda la injusticia que hay en el mundo? Pero finalmente, pues da una regla práctica, ¿no? Nos dice textualmente: aunque no hay evidencias en favor de la religión, debemos creer en ella, pese a todo, si hallamos satisfacción en hacerlo. Ahí tenemos una fórmula que cualquiera puede tomar. Perdón, aquí ha habido un salto. En cuanto a la ciencia, este científico pues nos habla de que el conocimiento científico aleja al hombre de los mitos, nos da una fórmula para llevar a cabo el método científico, consistente en dar una serie de pasos, observar hechos significativos, explicar los hechos, formular hipótesis, demostrarlas y deducir las consecuencias de la demostración de estas hipótesis, pero también critica el método científico, en el sentido de que él observa que a veces se asevera sin observar, o al menos sin observar lo suficiente, y que también hay una tendencia a inferir de forma general, y también que a veces se abusa de la abstracción. Pero, bien, de todas maneras, dice que desde que los hombres comenzaron a pensar, las fuerzas de la naturaleza los oprimieron. Gracias a la ciencia, la humanidad va descubriendo el modo de evitar el sufrimiento. Con todo esto que hemos estado viendo y escuchando en las imágenes anteriores y en el discurso anterior, resumimos lo que es la filosofía de Bertrand Russell, la filosofía analítica, que está, como decía al principio, íntimamente unida a la corriente del logicismo aplicable a la matemática. Entonces, esta filosofía analítica pues pretende un análisis del lenguaje por medio de la lógica formal, una exigencia en toda nuestra actuación, desde el pensamiento hasta la actuación científica, en cuanto a claridad, rigor de la argumentación lógica, justificación de los planteamientos, pretende un respeto a las ciencias naturales y nos propone una gran desconfianza hacia los grandes sistemas filosóficos, ¿no? El análisis debe ser el método de la filosofía, y no hay que analizar cosas, sino hechos. En definitiva, la filosofía, el pensamiento de Russell, pretende la voluntad de pensar en todo, no pretende pensar en el todo. Y para ir terminando, Bertrand Russell ejerce una gran influencia, por una parte, en la lógica y la matemática, por otra parte, en la filosofía analítica. En la parte matemática ya habíamos hablado, el fundamento de la matemática, por su parte, mediante su obra de los principios matemáticos, que de alguna manera pues se sirvió también Hilbert para preparar su gran programa de fundamentación formalista de las matemáticas, que fue echado por tierra por Gödel, pero que a su vez fue criticado por Wittgenstein, alumno de Russell, porque Wittgenstein vino a decir algo así como: vamos a ver, si rebatiendo mis propios argumentos de logicista, yo ahora digo que en nuestro lenguaje no tenemos que preocuparnos tanto de la lógica, sino en la utilidad, en el uso que damos en el lenguaje, ¿por qué no podemos aplicar esos mismos principios en las matemáticas? Vamos a ver, si las matemáticas nos sirven, y vemos que nos sirven, y vemos cómo emplearlas, nos tenemos que preocupar tanto en la fundamentación. Y eso fue en realidad pues lo que tuvo luego un sentido práctico en la computación de aquel otro inglés llamado Turing. Por otra parte, la filosofía analítica pues creó unas grandes corrientes de positivismo, es decir, de huir de la teoría, todo tiene que venir desde el mundo experimental, pero eso sí, utilizando la lógica. El Círculo de Viena pretendió crear un lenguaje científico de carácter universal, que como se tuvo que disolver por motivos políticos, no llegó a conseguir, pero que tuvo una serie de consecuencias en filósofos posteriores. Y por otra parte, dentro de lo que es la filosofía analítica puramente en sí, pues aparte de Cambridge, hubo otra escuela de Oxford que retomó también la antorcha, con estilos diferentes, porque la escuela de Cambridge siguió investigando en la lógica del lenguaje en general, y la escuela de Oxford
se metió más a investigar en los lenguajes de los oficios, de las profesiones, de los entornos de trabajo concreto, de la ciencia o de la sociedad en general. El caso es que ambas corrientes pues fueron recogidas en la filosofía lingüística de un tal Chomsky, que investigó los lenguajes a partir de todas estas ideas y que en realidad pues es quien inspiró los lenguajes de programación, como lenguajes también, que nos han llevado al gran desarrollo informático de la actualidad. Y por otra parte también hay que decir que la escuela de Cambridge tuvo una gran repercusión en la tercera escuela de Frankfurt, en un filósofo llamado Habermas, que todavía vive y que fue el escritor de toda la teoría de acción comunicativa, que hoy en día es un referente para todos estos problemas que tenemos que resolver en nuestra comunicación con tantos medios de comunicación que tenemos físicos y virtuales. Y termino comentando que Russell, el gran clásico del siglo XX, pues apreciamos en él pues una gran capacidad interdisciplinar, porque supo aplicar sus principios lógicos en otros órdenes y un poco también pues viceversa, ¿no? Fue el coautor del gran sistema de lógica formal axiomática, una obra como esa no la ha vuelto a ver, y aportó a la investigación metodológica la filosofía de la ciencia, también, pues como hemos visto, por medio de todos esas escuelas filosóficas que han ido formándose después de él, ¿no? Y fue, pues un poco metafísicamente hablando, el creador del atomismo lógico, que es base de la filosofía del lenguaje. Y con esto, pues termino dando las gracias a todo el público y también, pues, ofreciendo la posibilidad de que si alguna persona de las que están aquí o quienes nos estén viendo posteriormente a esta sesión quisiera hacerme algún comentario o preguntarme algo, pues con mucho gusto, en lo que pueda ayudar estaré encantado. Muchas gracias. Bueno, pues se abre ahora un turno de preguntas, si tienen a bien formularlas al profesor Díaz Domínguez. Bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia. La verdad es que es un tema que me gusta mucho y lo he trabajado también en la carrera de matemáticas y o sea, me ha parecido que ha dado muchos datos, así que muchas gracias. Luego le quería hacer algún comentario, a ver si lo podemos comentar, aunque seguramente ya lo conozca. Pero, por ejemplo, me llamó la atención que haya comentado como que la filosofía intuicionista no tuvo mucho recorrido. Yo sí que pensaba que había tenido bastante, sobre todo por Brouwer, que usted lo ha citado, que era un gran topólogo. Y luego, sobre todo, pues me acuerdo que cuando lo estudié, pues que se había desarrollado incluso un álgebra intuicionista, ¿no? Creo que era por Heiting, también una teoría de números intuicionista por Hermann Weyl. Y luego también me acuerdo sobre todo de Poincaré, ¿no? Ahí en Ciencia e Hipótesis, como hace unas reflexiones preciosas comparando el ajedrez con las matemáticas, ¿no? Como conocer las reglas del ajedrez no te asegura saber jugar al ajedrez. Y también me acuerdo que incluso Hilbert llegó a expulsar a Brouwer del comité de redacción de la revista esta de Annalen der Mathematik o algo así. Y bueno, también entroncando esto del intuicionismo, claro, o sea, es una filosofía que puede despertar muchas dudas, pero por ejemplo, la definición del número o cómo llegar a saberlo, o cómo llegar al conocimiento del número, cómo fundamentarlo, yo creo que sí que siguen manteniendo los neopositivistas esta concepción kantiana de intuir el número en el paso del tiempo, que bueno, es dudosa, pero es una manera de entenderlo. Y entroncando con los principios de Russell, claro, veo que la definición de número que necesita utilizar Russell para la teoría de clases
me parece que era el axioma de infinitud, que debió ser bastante criticado porque, claro, como se basa en una teoría de clases, para definir un número necesita decir que hay una clase de elementos con ese cardinal, digamos. Entonces se presenta el problema de que, claro, si no existen infinitos elementos, si solo existen n, entonces ¿cómo defino el número n más 1? Pero... Y bueno, también en los Principia también se debió discutir bastante el axioma de reducibilidad, ¿no? Que creo que el propio Russell había reconocido pues que estaba puesto ad hoc para evitar las paradojas. Eso sobre el intuicionismo. Y luego también me ha llamado la atención que cuando ha comentado las principales filosofías de la matemática no ha mencionado el platonismo. Que claro, dicen que el 90% de los matemáticos son platónicos, que luego cuando se reúnen con los filósofos cambian, les enseñan los libros de teoría de conjuntos y cuando les dejan en paz vuelven a ser platónicos. Y claro, porque digamos que el que acaba siendo protagonista de esta historia de fundamentación de matemáticas, que es Gödel, era un ferviente platónico, y además de platonismo puro, porque creía pues en la existencia independiente y perfecta de los objetos matemáticos, ¿no? Que incluso dicen que, claro, para la forma en la que él ejecuta la demostración de los teoremas de incompletitud, pues digamos que una concepción platónica... Bueno, hay autores, ¿no? Rebecca Goldstein creo que comentaba en su libro que no se entiende la demostración de Gödel sin su platonismo. Y bueno, creo que le quería comentar un poco eso, lo del intuicionismo, los posibles problemas de los Principia, que bueno, al final acaban cayendo en las garras del teorema de Gödel, y el tema del platonismo. Pero bueno, muchas gracias por la conferencia, que me ha gustado mucho. Bueno, muchas gracias por todas las observaciones, todos los comentarios. Únicamente, pues querría decir que, bueno, efectivamente, Brauber trabajó muchísimo la topología, ¿no? Pero, a ver, esos trabajos, pues, caen fuera del tema que estábamos tratando hoy, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que bueno, vamos a ver, dado que hay poco tiempo para una conferencia, pues hay que centrarlo todo en algún tema principal, ¿no? Y de alguna manera, como la conferencia era sobre Russell, pues entonces el protagonismo de la conferencia pues tenía que recaer más pues en el intuicionismo, en la filosofía analítica, y entonces no podíamos apartarnos para otros estudios u otras implicaciones como la que tuvo Brauber, por ejemplo, con la topología, ¿no? Eso, por ejemplo, una cosa. Luego, el axioma de irreducibilidad, por ejemplo, pues no lo he querido mencionar porque hubiera sido necesario explicar previamente toda una serie de conceptos lógicos, matemáticos, para un público en general que probablemente pues no va a tener tampoco este conocimiento y al final pues va a resultar un tanto confuso, ¿no? En cuanto a lo de Gödel, pues bueno, la filosofía de trasfondo de Gödel, pues bueno, simplemente lo he mencionado pues para dar un poco pues una concatenación de principios matemáticos, logicismo, el formalista Hilbert recoge cosas del logicismo, prepara su programa, se lo echa abajo Gödel, pero a Gödel le critica muchísimo Wittgenstein. Finalmente Turing se aprovecha de todo ese mare magnum y dice, bueno, yo tiro adelante, yo me preparo aquí una cinta sin fin que no tiene principio, pero el principio, el axioma de esta cinta no me importa, yo voy a seguir, y mientras la cinta funcione, vamos bien. Y de esa forma, pues hemos llegado a la actualidad, ¿no? El platonismo, pues bueno, está siempre latente, claro está, pero si nos fijamos incluso en la enseñanza de las matemáticas actual, en la educación secundaria, en la universidad, pues vamos a ver, ¿qué importa más en la matemática? ¿Lo intuitivo, lo lógico o lo formalista? Pues tal como se enseñan las matemáticas se enseñan un poco en base a ver,
Todo lo que hacemos, todas nuestras manipulaciones, tienen que estar bien manipuladas, ¿eh? No me ponga usted una integral sin poner diferencial de x, porque entonces usted creerá que está bien, pero no está bien. Es un aspecto formalista. Y el aspecto lógico. Vamos a ver, si yo he llegado a una raíz cuadrada de un número negativo, entonces, por lógica, tengo que decir que no hay solución. Pero, ¿qué intuición hay en todo eso? ¿Se preocupa alguien de intuir mucho si la cardinalidad de un conjunto llega hasta cierto punto? Y por supuesto, pues bueno, lo que antes también se ha mencionado sobre, indirectamente, el Aleph 0, el Aleph 1, etcétera, etcétera, pues son también complejos son conceptos muy complejos para este tipo de charla, ¿no? Pero no obstante, agradezco muchísimo todas sus observaciones, ¿eh? Vale, muchas gracias. A ver, había también otros dos señores y también otro tercer señor que también quería comentar. Bueno, primero felicitar al profesor Díaz Domínguez por su magnífica conferencia. Y su conferencia me ha traído a la mente el continuo debate que hubo en la segunda mitad del siglo XIX y primero del XX, donde aparece Russell con una serie de comentarios de debate entre la ciencia, la matemática y la inteligencia y la razón. Es decir, hubo un debate continuo entre el cartesianismo con su biología y con su matemática y con su ciencia, y el neocantismo imperante en el siglo XIX con imprimir en todo este debate la inteligencia y la razón. Y me ha venido a la mente una frase que a mí siempre me ha llamado la atención cuando dice: la verdad en la ciencia, la verdad científica es completa pero inexacta, mientras que la verdad filosófica es exacta pero inexacta. Y me ha venido también a la mente los comentarios que ha hecho sobre Freud y sobre el psicoanálisis y Cajal. Cajal no creyó en el psicoanálisis, dijo que eso era una serie de comentarios que no tenían significación ninguna. El mismo Unamuno tampoco creyó. Y fue en un debate que tuvo con Ortega que le hizo creer que en el cerebro había algo más. Y otra cosa que siempre me ha llamado la atención, que de alguna manera usted lo ha puesto de manifiesto, es las matemáticas en el mundo de la ciencia y en el mundo de la biología. Y el mismísimo Cajal tuvo que estudiar matemática para comprender y para enlazar en las neuronas que iban de la corteza prefrontal a la corteza frontal. Ahí había un componente matemático que él lo tuvo que estudiar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus comentarios. Este señor también. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Quería felicitarle por la interesantísima conferencia. La verdad es que ha sido un placer escucharle. Quería hacer una pregunta por pura curiosidad. Yo, que soy ingeniero y economista, pues de Keynes hablamos los economistas todos los días y explicamos en las clases y en las lecciones en la universidad de un modo permanente. Y lo mismo podríamos decir pues con Adam Smith o con otra serie de personajes. Me gustaría saber, en el caso de Russell, en qué medida se explica, se conoce y se difunde su pensamiento en las universidades y en los centros de enseñanza en España a la generación actual. ¿Está muy presente en el mundo intelectual de la enseñanza o no? Esa es la pregunta. En la enseñanza universitaria, sí, pues supongo que pues en facultades de filosofía sí se tendrá que tratar bastante de la filosofía de Russell. En la educación secundaria y en el bachillerato
yo creo que prácticamente no se habla de Russell. No se habla de Russell. Se habla de filósofos de la antigüedad griega, de la escolástica, de época moderna, Kant, Husserl, Ortega, un poco de la escuela de Frankfurt y poco. Se puede hablar de Nietzsche, pero de Russell no. Quizá yo tengo una sensación, y es que, a diferencia de otros filósofos, por ejemplo, voy a poner un caso, Kant, pues crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, obras concretas que han señalado el pensamiento de un autor y donde el autor ha condensado ahí pues toda su teoría, ¿no? En cambio, ¿qué ocurre con Russell? Como hemos comentado desde el principio, está desperdigado, está uniformemente repartido, distribuido por todos los campos del saber. Es verdaderamente un multidisciplinar. Toca aquí y allá. Son muchos los años después de haber salido de Cambridge con motivo de su cese en la Gran Guerra, son muchos los años que ha dedicado a ganarse la vida escribiendo artículos, participando en emisiones radiofónicas, escribiendo libros, viajando aquí, viajando allá. Entonces se manifiesta: ¿por qué no soy comunista? ¿Por qué no soy cristiano? ¿Qué ocurre ahora con la libertad sexual? ¿Por qué bombas? Voy a reunirme con Einstein para firmar un manifiesto antinuclear. Y ahora me voy a manifestar, y como motivo de la manifestación es encarcelado. Y entonces está tan repartido en tantos campos del saber que quizás sea difícilmente catalogable, y no hay una obra de la que podamos extraer una línea de pensamiento, pues como la metodología, la fenomenología de Husserl, que es que Husserl nos da unos pasos muy concretos de pensamiento, para despojarnos de todo lo anterior, poner todo entre paréntesis y ir dando unos pasos para ir aproximándonos a nuestra propia concienciación, y a partir de la concienciación la búsqueda de la verdad y llegar a unas conclusiones. El problema es que era matemático de entrada su formación. Claro, efectivamente. Muy bien apuntado, porque claro, Husserl pues era matemático en principio y luego se dedicó a la filosofía, y entonces claro, proyectó las matemáticas en la filosofía. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, a muy interesante pregunta, desde luego lo que yo aprecio, por lo que yo sé, en la enseñanza secundaria, Russell es un gran desconocido. Esa impresión tenía y por eso le formulaba la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Primero, enhorabuena por la charla, que he disfrutado mucho. Voy a empezar intentando contestar a usted en el ambiente universitario. Quiero decir que el problema es que no se cita a lo mejor a Russell de una manera clara, pero digamos que la formalización de las asignaturas de lógica matemática y los especialistas en lógica utiliza fundamentalmente lo que ha hecho Russell, y está súper reconocido, porque Russell lo que hizo, de alguna manera, se basó en lo que había desarrollado Frege, pero las notaciones de Frege no tuvieron mucho éxito. Las que se utilizan actualmente en los estudios de lógica matemática son las de Russell. Y ese es el gran éxito de Russell. Yo lo que quería comentar como matemático profesional, como he creído oír, que bueno, que los matemáticos nos hemos ya seguido preocupando por la fundamentación de las matemáticas, quería echar una especie de defensa en ese sentido. Y es que la verdad, de los dos temas de los que nos ha hablado, del principio de matemática, la parte de lógica de Russell es la que realmente ha quedado y ha trascendido en las matemáticas actuales, y se siguen trabajando. La parte correspondiente a teoría de tipos es la que no ha quedado. Fundamentalmente porque cuando se desarrolló la teoría de conjuntos a finales, en el último tercio del siglo XIX, los matemáticos pensaron que tenían resuelto el gran problema de los fundamentos. Tenemos la obsesión de que no nos tenemos que equivocar, pero si los cimientos fallan, pues nos vamos a hundir por mucho que construyamos encima. Pero eso falló por una serie de paradojas y antinomias. Algunas de las descubrió Russell, otras Courant-Lefort y mucha gente. Entonces resulta que el problema es cómo quitar las paradojas. Y Russell lo intentó con su teoría de tipos, pero es una teoría absolutamente, no solo incomprensible, sino realmente inútil desde el punto de vista de la
el matemático profesional es demasiado complicada y, de hecho, el hecho de que no podamos hablar de un tipo más que de los tipos anteriormente definidos, la jerarquía de tipos no funciona para muchas partes importantes de la matemática. De hecho, la función máximo de los números reales no se puede definir bien dentro de la teoría de tipos, con lo cual pues no tiene mucha trascendencia. Pero los matemáticos lo que hicieron es, bueno, como hay paradojas y no sabemos cómo quitarlas, vamos a poner límites. Vamos a poner límites a la noción esa de conjunto que hemos, utilizado con demasiada alegría. Y entonces lo que se hizo es un sistema axiomático que se llama el sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel, desarrollado en 1905, para decir, bueno, esto es conjunto y esto no. Cuando llamamos el conjunto, una serie de construcciones de conjuntos, el axioma de infinitud, etcétera, que está complementado con otro axioma, que el axioma de elección, que los trabajos de Gödel primero y después de Cohen probaron que era independiente del resto de los axiomas de la teoría de Zermelo-Fraenkel, y eso es con lo que fundamentamos ahora las matemáticas. Es decir, con un sistema axiomático, aunque siempre hay críticas, porque, según decía un matemático, hemos hecho una especie de valla para encerrar a todas las ovejas para que no entre el lobo, pero no sabemos si hemos metido un lobo dentro. Quiero decir que no está probado, porque efectivamente Gödel dice que no se puede probar la consistencia de cualquier sistema axiomático suficientemente amplio para contener la aritmética, y el sistema de Zermelo-Fraenkel lo es. De modo que el mismo teorema de incompletitud de Gödel se puede asignar a la teoría que intentamos fundamentarlo. Pero vamos, quiero decir que los matemáticos sí que nos hemos preocupado y nos seguimos preocupando, y de hecho se utilizan en muchas partes de las matemáticas conjuntos infinitos, cardinalidad, digamos que la existencia o no de infinitos inaccesibles, etcétera. Y por último quería echar, digamos, también una defensa del trabajo de Hilbert. Hilbert, por supuesto, decía que las matemáticas no eran un mero juego. Es decir, que la intuición era básica para el desarrollo de las matemáticas. Lo que pasa es que lo que no quería era la sensación de falta de seguridad de las matemáticas. Y por eso lanzó un programa diciendo, bueno, vamos a ver, las matemáticas se tienen que fundamentar en que todo lo tenemos que hacer manejando una serie de reglas sin saber cómo son los objetos, es decir, para ganar en seguridad, no para ganar en realidad, pero utilizando solo mecanismos finitarios. Y ahí es donde Gödel le dijo que no, vamos, el trabajo de Gödel lo echó por tierra. Pero si se rebajan un poco las exigencias de Hilbert, gran parte de su programa se ha probado que es cierto, que se puede desarrollar. De modo que, bueno, también tenía Hilbert lo que quería era vamos a ganar en seguridad y a perder, por decirlo así, en intuición, ¿no? Pero por lo demás... Y nada más, no quiero extenderme más. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Yo únicamente quería decir, quizá me haya expresado mal, ¿no? No es que haya quedado sin interés la fundamentación de las matemáticas. En este contexto que he estado hablando, he querido resaltar que finalmente toda la preocupación que había habido en la fundamentación de las matemáticas, pues las consistencias o inconsistencias entre unos sistemas y otros, lo que sí han producido, y en uno de los personajes que vivió en aquellos años en Cambridge, en Turing, pues fue el desarrollo de todo un mundo de computación que se preocupa más, quizá, de la manipulación y de los aspectos lógicos que de la fundamentación o de... No sé si me explico, ¿no? Tengo que decir que el trabajo de Turing quiso hacer resolver el problema de la indefinibilidad. Es decir, quiso ver si efectivamente se podía demostrar si dentro de un sistema matemático una proposición informada era o no cierta, era o no verdad. Y para eso dedujo mentalmente la existencia de una posible máquina, pero vamos, él utiliza sistemáticamente el hecho de la numerabilidad de los números naturales y la no numerabilidad de los reales para poder probar justamente el problema de la parada. Quiero decir que claro que sabía perfectamente toda la fundamentación matemática, la cardinalidad y todas las dificultades, quiero decir, y además, de hecho, aunque después, gracias a los trabajos que él hizo, la tesis con Church, que era un estudiante, vamos, un profesor que desarrolló el cálculo lambda, que es la base de lenguajes formales como el Lisp, por ejemplo, ¿no? Pero gracias a él, lo que trabajó esencialmente es en matemáticas.
y sabía perfectamente, tenía una gran formación en lógica matemática y en los fundamentos, y sus trabajos esencialmente utilizan la matemática de entonces, no se salta en absoluto nada de la axiomática que entonces funcionaba, ¿no? Quiero decir que Turing es un matemático de pies a cabeza, aunque hizo muchísimas más cosas. Digamos que no es un heterodoxo, como fue Brouwer, después de sus trabajos en topología, en los que no utilizó el intuicionismo, por supuesto. Gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo le doy las gracias al profesor Díaz Domínguez por su exposición, que indudablemente ha sido de alto nivel, no cabe la menor duda, y a todos ustedes por su presencia y la participación aquí. Mañana terminaremos este ciclo de Semana de la Ciencia con otra conferencia dedicada al cálculo automático en España. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Un apunte que estaba pensando si decir o no decir ahora al final. Yo recuerdo que cuando empezábamos la licenciatura, en el primer curso de licenciatura, en concreto en una clase de álgebra, se estaba hablando de algo de lo que usted nos ha desarrollado aquí. En concreto hablaban de el conjunto vacío, las partes del conjunto vacío, las partes de las partes, porque es un conjunto que tiene un elemento que es el vacío, y una compañera entonces de clase, que estaba a mi derecha, oyendo todo esto que aquí hemos oído y tal, me acuerdo que se me volvió, miró y dijo: esto es de locos. Yo no, la siguiente vez que la vi estaba en la Facultad de Farmacia. Bueno, pues nos veremos mañana si los dioses son propicios. Muchas gracias a todos.